Canal El 34 presenta, TJ Canal El Reforma presenta 233 días y los días perdidos, los días que la ciudad se durmió. Programa 118 al 121, sábado 18 de julio del 2020 a jueves 23 de julio del 2020. Cuarentena día 18 al 120, 118 al 121. El circo vuelve a funcionar y el retroceso. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan, tan, tan. Ta, 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 tan, tan, tan. Hola, muy buenas noches. Otra vez estamos con ustedes para hacer nuestro prestigioso programa correspondiente a hoy, viernes 26 de marzo del año 2021, sin cuarentena. Bien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Y estamos, como se dice, en un lugar, como se dice, cerrado, o sea, no estamos en exteriores, haremos, como se dice, un programa bastante corto y con la voz media baja. Bien, bueno, sin más rápido cambiar de andén, vamos a hablar de nuestro programa. Hoy vamos a hacer el programa desde el día 118 al 121, pero bien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos, haremos una barrida, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan. Bien, luego de esta corta barrida vamos a hablar sobre los días 118 al 121 de la cuarentena, del ASPO. Bien, en este caso lo titulé El circo vuelve a funcionar y el retroceso, porque habíamos dicho que aproximadamente hacia el 1 de julio, se había extendido el aislamiento, hasta aproximadamente hasta el lunes 20, como se dice, de 20 de julio. Se había extendido el nuevo, como se dice, la nueva extensión del aislamiento. Bien, en este caso, bueno, fue una semana bastante fría. En el caso del domingo 19 y el lunes 20 estuvo lloviendo, pero con una novedad, porque hacia aproximadamente entre ese pasado, como se dice, lunes, más precisamente entre el martes y el miércoles, más el martes 22 y el martes 21 y el miércoles 22, se empieza a ver una especie, como se dice, de tregua del aislamiento, y empieza, como se dice, a querer, cada jurisdicción empieza a querer abrir un poco. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires empieza de a poquito a como a reactivar más precisamente la industria, como se dice, la industria de los bares, de los restaurantes y de las locales de comida, donde se emplea como se dice, se quiere empezar a poner, como se dice, un plan sobre desarticulación y de, como se dice, que duraría aproximadamente entre varias semanas, entrado al mes de octubre y de noviembre, donde, como se dice, tratarían de a poco abrirse, como se dice, abrir el camino. Bien. Bueno, una de las primeras medidas que se empiezan a tomar son que se habilita que los restaurantes, como se dice, empiezan a tener, como se dice, una nueva forma llamada el takeaway, donde se podía encargar comida y buscarla, pero no se permitía todavía, como se dice, que se pueda entrar a comerla, o sea, a almorzar o a cenar o a merendar, no se permitía. Y en este caso, como se dice, como esto se permitía esa medida, una medida que al principio como una medida que no fue tan, o sea,
que fue un poco aceptada, pero al mismo tiempo como que tenía ese sabor se necesitaba, como se dice, la apertura de las mesas. Bien, otra también medida que se toma fue que se empiezan a abrir los locales de no esenciales, algún que otro local de ropa, por jurisdicción o por barrio. En fin, en el caso de Buenos Aires, o sea, el AMBA empieza como a abrirse un poquito, pero no tanto. ¿Por qué yo lo titulé el retroceso? Porque digamos que desde el 1 de julio hasta el viernes 17 de julio hubo como una especie de restricción muy parecida a la de marzo, donde todavía se seguían, como se dice, pidiendo los permisos para circular, solo podrían andar los no esenciales, los no esenciales, o sea, volvían a quedar fuera, como se dice, del traslado, pero bien, esa es como un poco la idea. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrecía la tele? Bueno, acá en este caso lo titulé el circo vuelve a funcionar porque hace aproximadamente el lunes 20 de julio, más precisamente el Día del Amigo, digamos, vuelve, como se dice, la industria de la TV a reactivarse, como el caso del circo mediático de la filia, y como se dice, empieza a anunciarse, como se dice, el comienzo de un nuevo programa que se llamaría el Cantando, o sea, una especie, como se dice, de reality show, digamos, donde participarían varias figuras y se tratarían de hacer el programa con protocolos, con distintos protocolos, donde cada participante tendría un micrófono, como se dice, o sea, estarían, como se dice, los participantes estarían separados, también el jurado estaría cubierto bajo como se dice, bajo una mampara de acrílico, en fin. O sea, muchas medidas para, como se dice, poder reactivar o sea, uno de los programas, como se dice, aunque es un poco bizarro el programa, pero es un programa, como que se dice, que generaba una generaba la industria de la televisión, bien. Bueno, ese sería. Y el caso también lo titulé el retroceso porque digamos que entre el miércoles 22 y el jueves 23, algunas provincias del interior debido al aumento de casos, vuelven, como se dice, un poco atrás, o sea, y se vuelve a una fase inicial, o sea, una fase 1. Cosa de que, digamos, de que estas provincias habían tenido, como se dice, una especie de apertura y una especie como se dice, de etapa de distanciamiento, solamente no era un aislamiento profundo como era en el AMBA, porque lamentablemente los casos empezaron a aumentar y durante ese tiempo se empezó a cerrar, pero también al mismo tiempo como que un poco la población empieza como un poco a disgustarse y empieza como a manifestar su descontento. Y eso es como lo que empieza a ocurrir bien. Uno de los problemas que hubo fue el caso del Día del Amigo, porque el lunes 20 de julio se celebró el Día del Amigo y lo que se trató de hacer por el caso del AMBA, se empezó a controlar que no haya muchas juntadas, como se dice, de amigos, y hacerlo todo como se dice, por protocolo. Un hecho que, como se dice, que conmovió también fue el caso de la muerte de una joven que había asistido a como se dice, una fiesta del Día del Amigo en una especie de bar, que lamentablemente se perdió la vida por el uso, como se dice, de los elementos sanitizantes y bueno, porque digamos de que en muchos bares, o sea,
empezaron a poner una especie de como se dice, de elementos así sanitizantes y lamentablemente son inflamables. Bien, bueno, acá tenemos el caso de, acá yo hice el dibujo del circo vuelve con las dos caras del teatro y acá un dedo apuntando donde a una personaje le dice atrás. Bien, bueno, este sería un poco el caso de los días 118 a 121. Un contexto que en la tele se empieza como a acomodar un poco al ritmo de antes, pero también como que empieza un poco el agotamiento y el descreimiento por todo esto. Empieza a haber una sensación, como se dice, de agotamiento y una sensación como se dice, de incertidumbre también. Pero pero es como que también al mismo tiempo empieza a crecer lo que se llama la grieta política. Bien, ese sería como un poco el corolario de los días 18 de julio al 23 de julio. 18 de julio que se conmemoró, como se dice, un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, un contexto, como se dice, diferente, donde no se hizo un acto para recordar el hecho y solo se apeló, como se dice, al costo, se apeló al recordatorio en las redes sociales. Bien, bueno, en este caso voy a ir a la otra parte, que sería el programa 122 al 126. Bueno, los programas 122 al 126 desde el viernes 24 de julio del año 2020 al martes 28 de julio del 2020. Los capítulos son del 122 al 126, nadando en las aguas de la libertad. Bien, en este caso sería al mejor estilo TJ, 100% única. Bien, bueno, en este caso, bueno, hacemos la continuidad, como se dice. Como ustedes verán, son todos programas largos, son de pocos minutos, pero son de largo de extensión, pero bien. Bueno, en este caso, ya hacia el viernes 24 de julio al martes 28 de julio, ya estábamos transitados los días 122 y 126 de cuarentena de ASPO, cuarentena obligatoria. Bueno, en este caso, una de las noticias que conmueve, como se dice en estos días, fue el caso de un nadador, que su familia le arma una pileta olímpica dentro de su casa, y fue como una de las noticias que más conmovió, más precisamente aquel viernes 24 de julio, donde se muestra, como se dice, cómo este nadador había armado esa pileta, una pileta íntegra como se dice, hecha de bolsas, de como esto, de mamparas, como se dice, de recipientes transparentes, como que era una pileta para poder, como se dice, adaptar su entrenamiento. Bien, porque la cuestión es que pasaba esto. Lamentablemente, por toda esta circunstancia, los Juegos Olímpicos se habían suspendido, los Juegos Olímpicos de Tokio, y digamos de que tampoco los atletas se podían entrenar en sus lugares respectivos se podían entrenar para poder, o sea, estar en forma, a causa de que todo deporte estaba prohibido, hasta en el caso del fútbol, que el fútbol empezó a volver más o menos en el mes de agosto a los entrenamientos. Pero bien, ese como sería un caso que conmovió, como se dice, donde tuvo mucha repercusión mediática y como que mucha gente pudo ayudar a este magnífico nadador. Bueno, otro también hecho que conmovió fue el caso de un remero, que, como se dice, se cansó, como se dice, del aislamiento, se cansó de no poder nadar, de no poder remar, y decidió agarrar su barco y salir a navegar, pese a las restricciones que había, y
y lamentablemente fue apresado por infringir eso. Este hecho como que fue entre el lunes 27, fue que conmovió el lunes 27 de julio, y un hecho como se dice que fue como, a ver, un detonante que hizo, como se dice, un poco el hartazgo de todas esas circunstancias, sumado con lo que había pasado con los famosas personas que salieron a hacer ejercicio físico, y este como que fue un poco el hecho que, a ver, como que un poco puso de mal humor a la población. Bien, ¿qué es lo que ocurrió acá? Bueno, en conclusión, este hombre lamentablemente no pudo, no pudo remar, no pudo seguir remando, y fue, como se dice, un hecho bastante triste que ocurrió. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, en el ámbito de lo social, de lo político, se sigue extendiendo el aislamiento hasta agosto, hasta el 3 de agosto, o sea, cosa que este decreto se había decretado el 20 de julio, pero, o sea, como que vencía el 20 de julio, pero en el caso de la extensión de esta cuarentena el 3 de agosto, lo que fue solo un mensaje grabado, digamos, no se hizo una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, tampoco se anunció nada, como se dice, en Casa Rosada, fue solo, como se dice, solamente fue como se dice, solamente un mensaje. Bien, bueno, acá tengo una foto de una pileta olímpica representándola, acá tenemos como una representación de un nadador, y acá tenemos como un velero, y a una persona como remando frente a las aguas. Bueno, en este caso lo titulé Nadando en las aguas de la libertad, porque ambos casos fueron, como se dice, muy icónicos de esos días, y es como que fue un poco el que ellos pudieron saltar a la libertad, digamos, de todo ese momento que estábamos viviendo. Pero bien, luego de esto me empezaré a despedir, como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Bueno, hoy estamos en un lugar bastante cerrado, pero en este caso voy a traer a alguien, como siempre hago. En este caso traigo a Ovejita. Pasa que tengo que buscar la ovejita, porque a Ovejita la tengo, como se dice, la tengo como enganchada, como que se me quedó enganchada. A ver, bueno, luego de un esfuerzo descomunal acá vino Ovejita. Bueno, luego de esto me empezaré a despedir, como siempre, por TJ Canal del 34. Bueno, estamos en Reforma, seguimos en Reforma. Bueno, no dejen de suscribirse a nuestro canal, a la Orquídea Rosa, que lo tenemos un poquito abandonado, pero vamos a volver a activarlo, igual a las demás páginas, pero bien, o sea, todo a su tiempo, toda reforma a su tiempo. Bueno, y nos despediremos mañana, como siempre, por TJ Canal del 34 en Reforma. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan.